Bienvenidos con una nueva reparación aquí en Black Pro y celulares VIP. En esta ocasión tenemos un iPhone 7 Plus que no nos toma señal. Aquí, y para nosotros darnos cuenta de que esto no tiene señal, ingresamos ahí a esta opción y ahí no nos aparece email. Este teléfono ya había pasado, ya le habían pasado software, por eso está en el inicio. Ahí tenemos no service o sin servicio. De esas dos formas nosotros nos damos cuenta que un teléfono no tiene señal. Ahora sí, iniciamos con la reparación. Aquí dándonos cuenta a la hora de destapar, desensamblar el teléfono, ya había sido reparado o ya le han quitado un blindaje en la parte de radiofrecuencia. Entonces vamos a iniciar con la reparación. Aquí lo que estoy haciendo es acomodando el multímetro para poder hacer algunas mediciones y mostrarla en pantalla. Aquí vamos a hacer unas mediciones en escala de diodo. Esto quiere decir que no tenga ningún corto o fuga ninguna de estas bobinas. Estas bobinas, su función es encender el CPU de radiofrecuencia. Si estas no están funcionando, no vamos a tener señal. Ahí aparentemente están bien con su caída de tensión. Eso quiere decir que no tiene corto y no tiene ninguna fuga. Entonces tuvimos aquí que desmontar la placa completa. Nos damos cuenta que la parte trasera también ha sido tocada o trabajada. No sé si es por esa misma reparación o por alguna otra. Entonces ahí nosotros medimos caída de tensión al lado de ese circuito negro. Ese circuito negro es el que nos alimenta las bobinas que al principio vimos y la que hace la función de switcheo, que es como una elevación de voltaje o de tensión. Listo, entonces estando todo correcto, vamos con el siguiente protocolo que es voltajes. Vamos a verificar los voltajes de estas bobinas. Deberían tener voltajes. Si alguna no funciona, pues ya procedemos a la reparación. Aquí verificando, cada una tiene sus voltajes correctos. Cada una está aparentemente haciendo su función. Vuelvo y rectifico y está perfecto. Acá en este punto ya nos toca utilizar una herramienta más sofisticada. Esto se llama osciloscopio. Nosotros manejamos un osciloscopio Rigol, el cual esto nos muestra las ondas o el funcionamiento de la bobina. Estas bobinas necesitan tener un switcheo. Esta primera bobina está mal, no está funcionando correctamente. Si yo mido la siguiente bobina, esta tiene un funcionamiento perfecto y así en la imagen que les muestro debería estar la otra o muy parecida. Verifico así con todas las bobinas con el osciloscopio, verificando si están trabajando. Vi o me di cuenta que la primera bobina que medí no estaba funcionando correctamente. Me voy al plano de esquemático para verificar algunas líneas de esta bobina y quién es el que controla estas bobinas con positivo y negativo. Me doy cuenta que los negativos se encuentran en el PMIC y esta falla es muy usual para este tipo de teléfonos. Entonces necesita tener unas tierras independientes. Trae su voltaje, sale hacia el otro lado de este PMIC, que en realidad PMIC les llamamos a un circuito administrador de voltaje. Es este el que vamos a retirar. Entonces ahí lo vemos, vamos a retirar este circuito que es el que controla mi bobina. Listo, acá entonces hacemos la limpieza correspondiente para hacer un jumper en las tierras porque suele desoldarse. Entonces hacemos un cable de una tierra de un condensador hacia estas tierras. Aquí hacemos rebalín de nuevo al circuito. Aquí fallé porque instalé el mismo circuito pensando que este pues eh, podría solucionar el problema. Aparentemente aquí no soluciona el problema, sigue los mismos comportamientos. La primera bobina sin funcionar, el resto sí. Entonces, aquí yo decido, bueno, medir caídas de tensión, que no haya quedado en corto ninguna, y decido desmontar de nuevo el circuito. Como ven, este circuito ya había sido levantado anteriormente, entonces desconfié de esto.
Para yo no dañar mi puente, mi jumper, ahí le apliqué una resina para que esto no se me desolde, ahí la estoy secando. Esto pasa cuando los teléfonos ya han sido trabajados de pronto en otro taller, el cual lo que pasa es que a nosotros como técnicos se vuelve más extensa la reparación porque tenemos que verificar que lo que hizo el técnico anterior estuvo bien hecho. Entonces, por eso me decidí esta vez en bajar este circuito, porque la falla podría ser funcionamiento de la misma bobina o del circuito. Pero, pues mi decisión fue bajar el circuito que ya habían trabajado. Aquí me toca medir todos los puntos, todas esas esferas que tengan su valor correcto. No lo hago cuando un teléfono está totalmente nuevo, pero cuando ya ha sido trabajado, tengo que hacerlo para mirar que ninguna línea se haya desconectado o tenga algún corto. Listo, terminamos de soldar. Seguimos con el mismo comportamiento de esa bobina. Entonces, aquí ya me voy directamente a trabajar esta bobina, a cambiarla. Ya entonces procedemos a retirarla. Vamos a hacerla de manera muy eficaz y siempre trabajando correctamente, retirando su resina y pues haciendo un buen procedimiento. Aquí tenemos que tener cuidado con los componentes que tenemos al lado y pues lo que hacemos es retirar una capa como de pegante que Apple le pone a sus integrados en esta zona. Sin una bobina en funcionamiento, todo el sistema de radiofrecuencia no va a funcionar porque estas bobinas están encendiendo el CPU de radiofrecuencia. ¿Qué quiere decir eso? El circuito que controla todo lo que es señal. CPU es procesador de unidad, perdón, CPU significa procesador de unidad central. Entonces, por eso no está funcionando la radiofrecuencia. Aquí entonces procedemos a hacer el cambio. Bueno, ya retiramos la bobina en falla y lo que vamos a hacer es retirar nuestra bobina de otra placa donante. Entonces procedemos a hacer lo mismo, midiendo siempre que no haya cortos, no hayan fugas y que el proceso siga correcto. Acá soldamos nuestra bobina, esperamos a que se enfríe un poco. Ahí verificamos que esté bien soldada y bueno, después de soldar esta bobina de nuevo, tenemos que hacer la verificación en cortos y en fugas, que haya quedado bien soldado, que no se haya pegado o no se haya unido la soldadura con otro componente. Listo, después de hacer esta medición, ahora hacemos la medición de la bobina de nuevo y ahora sí nos está switchando correctamente. La función de la bobina está perfecta. Esta foto que les muestro, no todas las bobinas switchean igual, pero es una referencia de que es muy parecido el comportamiento. Listo, después de que ya se ve todo bien, su bobina con su funcionamiento correcto, voy a pasarle sistema operativo. Esto se hace para que el sistema vuelva y reconozca nuestro baseband o el CPU de radiofrecuencia. Aquí entonces ya pasó el software y vemos que salió correctamente escribió correctamente el software de baseband también, porque este CPU necesita también una configuración. Acá encendemos y vamos a verificar que haya quedado el procedimiento correctamente. Aquí entonces ya nos está tomando un email, ya nos está mostrando en la parte de la SIM card, no SIM. Recuerden que al principio mostraba sin servicio. Aquí volvemos, insertamos una SIM card para saber si nos está tomando señal. Aquí pues aparece, apenas aparezca no hay SIM card, quiere decir que radiofrecuencia aparentemente está bien. Ahí ya subió señal, está perfecto. Tiene la señal baja porque no tienen las antenas instaladas. Así hacemos nuestro procedimiento en Black Pro. Nosotros somos de Bogotá. Si necesitan alguna reparación, nos pueden contactar. Ahí en la descripción del video les dejo el número de contacto para cualquier reparación. Muchísimas gracias a todos ustedes.